Buenas, buenas. ¿Cómo va? Qué linda cortina que tenemos. Admitir, ahí vamos a empezar con Stipan Pavicic. A ver si lo tenemos. Stipan. Aló, aló. Ya está, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Y me escuchas bien? Te escucho perfecto y te veo bien. Ya, súper, súper. ¿Tú me ves bien y me escuchas bien? Perfecto. Mira qué bueno. Qué lindo mapamundi que tienes atrás tuyo. Ah, ya debe llevar ahí unos 10 años o más, unos 15 años probablemente. Ya. ¿Y esas marcas son lugares donde estuviste? No, la verdad, quizás tendría que poner más marcas. No, pero en algún momento tenían que ver con algunas cosas de prensa. Ah, muy bien, claro. Ya. Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista diferente, que no es por Instagram. Tuvimos algunos problemitas con Instagram por aquellos lados. Estamos con Stipan, se pronuncia Stipan Pavicic. Stepan Pavicic, ya, está bien. Stepan Pavicic, organizador de la Patagonian Expedition Race, entre otras carreras, y bueno, una carrera que todos los corredores quieren correr alguna vez, ¿no? Bienvenido y muchas gracias. No, gracias Martín por la invitación. Es difícil escucharte, ¿no? Yo pocas veces te hemos escuchado hablar. Bueno, sí, los primeros años estuve más visible y hace algunos años como que me anduve desapareciendo un poco. Bueno, Ya. Stipan, contame dónde vivís y qué es lo que haces cotidianamente. Ya, normalmente, bueno, mi base está en Punta Arenas, que es como la capital de la región más austral de Chile. Y sí, bueno, yo soy geólogo de profesión, pero en el 2002, justamente cuando empezaba con este tema, con la idea de Patagonia Expedition Race, tuve que tomar la decisión de abandonar mi trabajo en un momento. Y en noviembre del 2002 dejé mi trabajo de geólogo para dedicarme 100% a Patagonia Expedition Race. Y en eso he estado, o sea, en el fondo después desarrollando los otros eventos que ya te contaré, finalmente te lleva todo el año y te faltan días en el año. Claro, sí, como a todos. Ya. Contanos cuál es el plan de la PER, cuál es la próxima PER, cómo viene ese tema, más allá del coronavirus y la pandemia. Sí, es un tema complejo. Bueno, teníamos una edición programada para este año, ¿ya? Bueno, no sé si sabes, pero desde el 2004 empezamos a hacerla todos los años, 2004, 2005, 6, 7, y llegamos hasta el 2013 en ediciones consecutivas, ¿ya? Pero en ese tiempo ya teníamos bastantes problemas, principalmente, bueno, económicos, y había un cansancio, porque en el fondo eran muchos años ya con dedicación exclusiva casi exclusiva a ese evento. Y bueno, en ese momento tuve que tomar la decisión de parar por un tiempo. La verdad pensé un año, pero finalmente fueron 2. Entonces, en el 2013 paramos y volvimos en el 2016. Y ahí tomamos la decisión de ir cada 2 años. Claro, Porque finalmente nos dábamos cuenta que era una cosa tan grande que era mejor para los equipos, porque algunos estaban intentando venir todos los años. Y si te imaginas venir todos los años a correr para un equipo ya es que le lleva la vida y para nosotros también. Entonces, al entrar al timing de 2 años, la verdad es que era más cómodo para todos, para nosotros, para preparar una siguiente edición con más tiempo, y para los corredores también, ¿cierto? sí. Podían hacer otra cosa en el año intermedio, en fin. Y bueno, después hicimos 2018 y obviamente ahora estaba programado 2020, pero la verdad, por motivos ajenos al COVID, ¿ah? Porque esto lo cambiamos un poco antes, tuvimos que modificar nuestro calendario eh, y finalmente nos cambiamos definitivamente para el 2022. Entonces tenemos nueva fecha para el 2022, falta bastante tiempo. Eh,
pero sí, así fue. O sea, van a pasar finalmente 4 años, 2018 a 2022, con ¿Y Patagonia en, Expedition Race, que y, probablemente va a tener algunas modificaciones. ¿Mm? y en qué época va a ser? ¿En qué mes? Mira, la verdad es que, bueno, todos los años, o casi todos los años, siempre fue Patagonia Expedition Race en febrero, ¿ya? Por una serie de cosas que tenían que ver principalmente con buscar mejores temperaturas, y la relación entre los vientos, las temperaturas y todo ese tipo de cosas que hay que considerar acá, la humedad, la lluvia, eh, justamente para tener como menos probabilidades de hipotermia. Pero finalmente que eso es la gran cosa acá. Y, pero claro, el verano acá es el tiempo de mayor viento, entonces Claro, es un factor grande y para todo, porque te influyen en todo lo que es logística también. Y además es la temporada alta, entonces igual es más complejo, no solamente para nosotros, sino que para los equipos, toda su logística alrededor del evento, ¿cierto? De conseguirse un hotel, etcétera, etcétera. claro. Entonces finalmente hicimos la prueba porque ya teníamos otros dos eventos metidos como hacia septiembre, final de septiembre, principio de septiembre, y nos tocaba siempre como muy bueno. Pero sabíamos que, claro, para Patagonia Expedition Race es diferente porque te vas a la montaña y iba a haber Claro. nieve. Entonces finalmente buscamos una fecha más o menos intermedia y finalmente el 2018 por primera vez fue en noviembre. Y la verdad es que nos gustó mucho noviembre porque de alguna forma estamos fuera del invierno, obviamente, de invierno como estación, pero condiciones invernales tienes. Entonces, Claro. finalmente, y justo ese año fue un año que cayó mucha nieve acá en invierno, y noviembre había mucha nieve en la montaña, es decir, había tramos de, no sé, 10 kilómetros de nieve, incluso más de 10 kilómetros con nieve. Tú ves los equipos enterrados Claro. hasta la cintura prácticamente en algunos lugares. Y eso la verdad le dio un toque más duro también de alguna forma, sin tener que alejarnos tanto de la zona más habitual del turismo. Claro. Entonces, bueno, nos gustó noviembre, Bueno, te da otra imagen, hay menos viento normalmente, para el pero claro, hay que kayak tener sobre cuidado todo también, ¿no? claro, hay que tener cuidado con las temperaturas y eso, pero bueno, fue finalmente, por lo menos, claro, estadísticamente no dice nada. Hemos tenido una buena edición Claro. con bastante buen tiempo, diría yo, en noviembre. Y en este momento la idea es, estamos apuntando justamente también a noviembre del 2022. ¿Ya? Perfecto. Y ahora contanos cómo fue que un geólogo de repente empieza a querer crear una carrera de expedición y una carrera de expedición como la PER, que es como una de las más Sí, bueno, importantes hoy. la verdad es que finalmente el origen de PER tiene que ver con una historia de vida, ¿no? Porque, como dices tú, no es de la noche a la mañana que a uno se le va a ocurrir eso. Tienen que haber pasado muchas cosas para llegar a ese punto. Eh, Creo que influyeron algunos puntos importantes, son que de alguna forma, bueno, yo nací aquí en Patagonia, eh, siempre estar afuera de la naturaleza para mí fue desde muy pequeño algo que me gustaba mucho, y también desde eso, desde los orígenes, siempre me gustaba ir como fuera de los senderos, a buscar otras cosas. Y bueno, originalmente cuando estaba acá en mi ciudad estudiando, principalmente me dediqué, era atleta, pero ya en la universidad dejé un poco lo de correr y me fui principalmente a hacer montaña. Entonces ya empecé a mezclar esas cosas y mi formación de geólogo igual me ayudó mucho, porque en el fondo aprendes a entender, ¿no? Todo, la naturaleza, la geología del planeta, que al final es la base por donde uno se está moviendo siempre. Claro. Eh, y en algún momento, claro, trabajaba en una empresa internacional y me empecé a dar cuenta de que realmente nadie eh, tenía, o casi nadie tenía realmente una idea de lo que era esta parte de la Patagonia. Ponían todo en una sola gran masa, ¿cierto? Pero yo sabía que ya había viajado mucho por acá también y que es muy diferente, ¿ya? Que lo que hay aquí, y no digo que sea mejor ni peor, sino que es muy Muy diferente, ¿ya? diferente. Entonces, esta no es la Patagonia de los volcanes, ni de los lagos, ni de las Araucarias, ¿cierto? Como más al norte, Claro. nada de eso, o sea, aquí es la Patagonia de los campos de hielo, de los fiordos, que nunca se mencionaban en nada.
es otro clima, es todo absolutamente cambia. Entonces, de alguna forma, pensaba yo siempre que el desarrollo sustentable de estas zonas, en mi región donde nací, era justamente a través del desarrollo del turismo. Pero para aumentar el flujo de turistas teníamos que hacer que la gente conozca. Y Claro, si no conocen, ¿cómo va a tener el deseo de venir o incluso para los que viven acá, de cuidar? Y es más, me daba cuenta también de que incluso no era solamente que un extranjero no supiera lo que hay acá, sino que el mismo chileno no tenía idea de lo que había acá. Y si te vas incluso más a un extremo, el que vive en mi ciudad no tampoco conocía mucho del entorno. claro, sí. No sabían que somos no solamente la región, sino el país de los fiordos en el mundo. Solamente en esta pequeña, o sea, en esta región de la más sur, tenemos más de 40.000 kilómetros de costa por todo el recorrido de los Claro. fiordos, ¿no? Entonces, decía, claro, ¿cómo aportar a eso? Y además tenía ganas de volver. Entonces, dije, bueno, ¿y qué pasa si organizo una carrera de expedición? Y empecé a estudiar todo el mundo de las carreras de expedición, las carreras de aventura. Eh, y la verdad me empecé a dar cuenta, cuando entré en detalle, era que de alguna forma se vendía el concepto de expedición y aventura, pero de alguna forma no era tan cierto. Siempre había algo o sea, si tú tienes un punto de control cada 10 o 20 kilómetros, para mí ¿dónde está la expedición? ¿Entiendes? O sea, eh, entonces busqué desarrollar justamente una carrera que sea realmente de expedición. Mi juego era tratar de tener lo mínimo de puntos de control, no más, sino que Claro. menos. Si ojalá, de hecho, trataba de generar un diseño de que la mejor ruta y la más corta entre dos puntos de transición sea como evidente, que no haya otra que sea más corta, de Claro. manera que no necesitas poner puntos de control intermedios. Y obviamente en algunos tramos tenía que moverme y poner algún punto de control, a veces dos, qué sé yo, pero en general trataba de no poner puntos de control, de tener el menos control. Entonces a veces pasaban, por ejemplo, una sección de trekking, aquí de repente pueden pasar 3, 4 días y un equipo puede no ver a nadie. O sea, nada humano en términos de construcción o Nada. animales domésticos como vacas, no sé, o Sí, sí. ovejas, nada. Ni siquiera otro equipo, a veces. 3, 4 días sin ver ni siquiera otro equipo. Entonces, eso era lo que buscaba. ¿Y a, Eh, y a ti no te y, bueno, preocupa? eso me llevó a desarrollar ese concepto, o sea, tratar de mostrar eso al mundo, ¿no? Bueno, tuvo éxito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vos tenés a los equipos en el trekking y se va, chao, me voy al trekking y no sabes nada durante 2, 3, 4 días? Bueno, ¿Cómo? eso ocurría al principio, porque en la mayor parte de los primeros años, porque no habían los sistemas de seguimiento que hay hoy en día, Claro, ¿no? Hoy en día van con su equipo de seguimiento y los tenemos en la pantalla y podemos saber dónde están. Pero antes no había eso. Entonces, simplemente no sabíamos. una Eh, incertidumbre total. Como organizador, claro, pero mira, total, yo creo que basábamos nuestro juego era conocer muy bien el territorio. Yo diría que habían años que me pasaba más de 40 días en terreno en la ruta de Patagonia Expedition Race, más de 40 días, simplemente conociendo la mejor línea, las posibilidades de error y todo eso. Y de acuerdo a eso movíamos después, posicionábamos nuestros equipos de rescate o de observación y desde un origen, claro, cada equipo llevaba su teléfono satelital originalmente sellado, esa era su puerta de salida, ¿no? O sea, lo claro. tocabas y salías porque tenías algún problema. Mirá qué bueno. ¿Y cómo ves que fue cambiando de las primeras ediciones a estas últimas? La PER. Hay grandes cambios. Yo creo que igual de partida, bueno, yo estoy más viejo, ya pasando los 50, yo creo que uno empieza a pensar un poco diferente. Y, eh, y cuando miro hacia atrás, creo que hay cosas que no repetiría. Mirá. Pero, No, pero hubo rutas que
¿sí? Uno hubo rutas que realmente eran una locura. O sea, entonces, de alguna forma, un poco eso, pero también el tema de los recursos igual te influye en cómo diseñas una ruta, ¿no? Si tienes Claro, más recursos, te puedes ir más lejos, te puedes meter hacia zonas, no sé, realmente lejanas de lo que habitualmente se usa, pero con menos recursos hay que moverse un poquito más cerca, pero siempre hay opciones igual salvajes, no yéndose sí, tan lejos. sí. Y los corredores quieren correr la PER y saben que van a venir a eso. Saben que, y es el miedo también que tienen muchos. Y, y ¿cuál es la filosofía de la PER para vos? Yo creo que hay algunos elementos muy importantes. Yo creo que el número uno diría que es el formato de expedición real, ¿ya? Es decir, que eso te implica autosuficiencia, irte a un lugar lejano, secciones muy largas. Aquí no hay disciplinas que sean así como, no sé, nunca te vas a subir unos patines con rueda ni ningún otro tipo de cosa. Eh, no hay nada artificial, es decir, si en un momento estás bajando por una cuerda es porque no hay otra pasada, eh, en fin, si hay lo que sea, todo, o sea, tratando de buscar lo más auténtico respecto del lugar por donde nos metemos. Entonces, esa es como creo que una gran cosa. Y lo otro es que, bueno, si bien fue un poco diferente en la primera edición, pero en adelante, el hecho de no dar un premio de ningún tipo. Hay un trofeo que de hecho el trofeo no es tuyo, el trofeo después lo tienes que devolver y si ganas bueno, nuevamente te lo vuelves a llevar. Entonces, Claro, eso también cambia todo el espíritu del evento, porque cuando el que busca ganar es una cosa de honor, es otra cosa, ¿me entiendes? No vas porque hay unos miles de dólares en la meta, es otro el sentido. claro. Creo que esos elementos son como muy fuertes. Y bueno, obviamente jugar en un ambiente salvaje, realmente salvaje. Y, y estar en muchos lugares por donde lo más probable es que nunca haya pasado nadie. Claro. ¿Y hubo así experiencias, anécdotas de cosas muy fuertes dentro de Patas de la Per que te hayan marcado a vos como organizador y como persona? O sea, así como que me haya marcado el origen del evento. O sea, es decir, imagínate ya, vienes de toda esa vida que te contaba anterior y llegas al primer PER, el número uno. O sea, cuando lo lanzaba, yo no tenía idea si alguien se iba a querer inscribir en una cosa como esa. Y la verdad es que hubo muchos y de muchos países. Ese era otro detalle, ¿eh? Siempre apuntamos igual al tema de que sea una carrera muy internacional. De ojalá tener, no importa el número de equipos, no está nada de eso. Sí, nunca fue hecho para un gran número de equipos, ¿ya? Claro. La idea era nunca pasar los 20 equipos, moverse entre 10, 20 era como algo bueno y que sea muy multinacional. Eh, disculpa, se me fue la idea. Las experiencias que te marcaron Sí, o que te acuerdas que fueron muy fuertes en la carrera misma. sí. No, bueno, claro, lo personal fue eso, el origen, o sea, descubrir que en el fondo, por ejemplo, muchas veces tú crees que ah, la gente que trabaja en un evento o en cualquier cosa, crees que porque en realidad que los puedes mover con dinero, no sé, ¿ya? Que porque pagas más podrías lograr más, pero la verdad te das cuenta que no es así. Hay que buscar la pasión en las personas. Y las personas que se mueven por pasión en lo que hacen, la verdad, la recompensa final en términos de un sueldo, lo que sea, no es no es lo más importante. La experiencia es por sobre todo lo más importante, lo más relevante. En términos a nivel de equipos, de cosas que han pasado en la carrera, la verdad, son tanta historia, eh, Claro. pero que especialmente las que tienen que ver con, con el esfuerzo más allá de los límites que uno puede considerar como razonable, y más todavía en una carrera, como te decía, insisto, donde no hay una recompensa económica. No sé, Claro. por decirte, por nombrar algo, en el año, si no me equivoco, fue en el 2011. Fue un año muy duro y de hecho fue el año en que
ha sido el único año en que una sección de trekking completa no fue terminada por ningún equipo. Ha sido una más larga, eran un poco más de 200 kilómetros en una sola sección de trekking y no se terminó. La verdad, bueno, el clima igual estuvo muy malo, pero en esa carrera estaba compitiendo el equipo japonés, ¿ya? Liderado por Masato Tanaka. Y si no me equivoco, fue al segundo día de carrera, la mujer del equipo, Kaori, cae y se fracturó dos costillas. ¿Ya? Eh, la verdad, bueno, tú lo veías en su cara, tenía un dolor muy, muy fuerte. En ese momento andaba la televisión de Japón siguiendo toda la carrera. Sí, me acuerdo. Y claro, en un momento ellos querían seguir, pero tenían un temor de que estuviese pasando algo en un pulmón o alguna cosa. Entonces, finalmente, claro, lo que se hizo fue un doctor que llegó al lugar donde estaban, porque andaban filmando, bajó, la revisaron en un helicóptero y, bueno, le dijeron que en realidad, si ella quería, podía seguir, pero que iba a tener que tener ciertas precauciones y finalmente siguió. Siguió, no solamente siguió, sino que igual terminaron en un buen lugar. Y entre medio ocurrieron otras cosas. O por ejemplo, hay un punto en que van a cruzar un río, y por suerte, bueno, estaba la televisión de Japón filmando de noche, y no sabían que iban a tener que nadar. Entonces se empiezan a meter al agua, y a medida que van cruzando, pasan los primeros tres hombres, y ella va detrás. Y en un momento, claro, ya no le alcanza a topar el suelo bajo, ¿cierto? Y en nada. Y claro, con la mano se pasa a llevar la visera La y fron- cae la y- linterna. claro. La linterna se va al fondo del agua y queda alumbrando. Pero la verdad debe ser una profundidad de no tanto, pero probablemente, no sé, 1,5 metros, algo así. Tal vez un poco más. Y ella alcanza como a cruzar sin esto porque los otros estaban alumbrando. Claro. Y ella estaba con las dos Cos- costillas fracturadas. Y como se mira con los otros y finalmente, bueno, como que ella tenía que ir a recogerlo, a buscar su propia linterna. Y tú lo ves y se devuelve, Ella. trata de bucear, ¿sí? Se sumerge para tratar de llegar, pero la corriente la empuja y no puede. Hace un segundo intento y otra vez lo mismo. Y finalmente el tercer intento la logra tomar y sigue, ¿no? Es impresionante. Yo veía gente en el fondo en Japón viendo esto, la gente lloraba, en un momento se reía, iban, la abrazaban. eh, bueno, y hay tantas, pero tantas historias así, que la verdad deberían haber un libro de varios tomos para eso. Claro. ¿Y cómo crees que tiene que ser el corredor que va a ir a la PER? ¿Qué tipo de corredor va a la PER? Sí, es una buena pregunta. Como muchos corredores lo han dicho acá, no hay ninguna otra carrera que te prepare para Patagonia Expedition Race. Y de alguna forma eso se refleja en nuestra forma de seleccionar. Normalmente, claro, nosotros pedimos un currículum, ¿cierto? Eh, pero yo normalmente no me voy a ver qué carreras han hecho. Me voy a ver qué han hecho de montaña o de kayak, especialmente. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo al respecto. O sea, un día llega una aplicación de un equipo de Croacia y yo inmediatamente pienso, digo, probablemente van a quedar fuera. Y inmediatamente me lo pienso, ¿no? Pero claro, empiezo a leer, claro, carreras casi no habían hecho, pero lo primero que me aparece es el currículum de la mujer. Bueno, había estado 2 veces en Himalaya, Claro. con dos cumbres de 8.000. En ese momento yo ya no tengo que leer nada más, ¿me entiendes? Y lo mismo, si tú te das cuenta, tú puedes aplicar a Patagonia Expedition Race sin tener tu equipo los cuatro. Si tú tienes dos, ya puedes aplicar. Y por eso te podemos aceptar. ¿Por qué? Porque si yo veo que el capitán es un tipo con experiencia, eh, ya, no tendría sentido escoger a otros miembros del equipo que te van a dejar fuera, ¿me entiendes? Entonces, pongo la confianza en el líder del equipo eh, y sé que va a escoger a buena gente. No tengo que verlos todos, basta tratar de tener confianza en que el capitán
va a tomar un buen equipo. Si él tiene la experiencia, ¿por qué va a tomar mala gente? ¿Me entiendes? O gente que no está preparada. Sí, No tendría sentido. En perder todo el esfuerzo en términos de inversión de todo tipo que hacen, ¿cierto? De tiempo, familiar, económico, para llegar claro. acá y quedar fuera de la carrera porque escogiste mal a un miembro de tu equipo. Sí. Así de simple. Entonces, no me importa, la verdad, si has corrido otras carreras o no. Lo que me importa es qué has hecho en términos de expedición y eso. Ahora, sí, también si llega un equipo y en realidad no tiene tanta experiencia tal vez como en cosas de montaña y eso, pero tiene igual un currículum largo de carreras, igual obviamente tiene posibilidad. Hay que buscar ahí el balance, ¿cierto? Claro, perfecto. ¿Y vos nunca corriste? Mm, la verdad es que algo hice, pero digamos que no. No. Lo mío ha sido principalmente de correr, de correr trail Sí, running, o incluso antes cuando era atleta, la verdad corría en pista, que era corredor de 400, 800, 1500 metros, claro. eh, y eso, sí. Y ahí ¿cómo se arma si, por ejemplo, la próxima edición de la PER? ¿Cómo, Ujú. cómo es la gestación de la próxima edición? ¿Cómo es el proceso? Ya. La verdad es bien complejo en el sentido de... me parte con una idea de algún lugar, al principio igual ha ido evolucionando, porque al principio, ¿cierto? Era como buscar un lugar nuevo. Partimos, de hecho, la primera Patagonia Expedition Race fue en Tierra del Fuego. Y después empezamos en algún momento a movernos, un año hacíamos Tierra del Fuego, otro año hacíamos más continental. Un año Tierra del Fuego, un año más continental. Y después de un tiempo, eh, claro, ir a Tierra del Fuego es más complejo por la logística, económicamente es mucho Claro, más costoso. Entonces nos empezamos a quedar más en el continente. Y eh, bueno, parte como en el fondo con algún lugar tal vez nuevo que uno quiere, que tal vez que yo mismo tengo ganas de conocer y que creo que puede tener un potencial, porque vamos a tener nuevas imágenes, vamos a poner los corredores en otro lugar espectacular. Pero claro, al sueño de eso viene detrás, ¿cierto? El lastre de la logística para eso. Y eso, la verdad, es que cuando tú me decías cómo ha evolucionado las carreras en los últimos años, creo que cada vez ha ido tomando más peso eso, ¿no? Es decir, yo he tenido que asumir que ese lastre tiene un peso que claro, si no lo considero al principio, ¿cierto? En el diseño, me va a pasar la cuenta por varios años a veces, en términos de quedarte con deudas porque simplemente no fuiste capaz de gestionar todo. Complejo. Entonces eso empieza a pesar mucho. Pero bueno, lo más relevante es que lo primero es trazar una línea básicamente en imágenes satelitales, de acuerdo a este sueño. Eh, Generar un punto donde tú crees que podrías partir, un punto donde podrías llegar y luego buscar las conexiones, ¿cierto? Por algunos lugares que quieres pasar. Luego buscar un equilibrio entre las disciplinas, ¿ya? Aquí siempre el número uno es las secciones de trekking. Esas son las que un equipo en general queda fuera o va a liderar la carrera, depende cómo te vaya ahí. O sea, las otras disciplinas igual son muy importantes. ¿Ya? De hecho, en algunos años incluso la bicicleta ha sido determinante. Un año tuvimos una sección de, si no me equivoco, eran como 270 kilómetros de bicicleta en contra del viento. ah, lindo. Y eso era, yo creo que era la segunda sección de carrera y con eso un par de equipos quedaron fuera. Entonces, eh, no, hay que ser fuerte en todas las disciplinas. Entonces, bueno, un poco ahí es eso, ¿no? Buscar el equilibrio entre la combinación de disciplinas y después ponerse a poner lo que es la logística sobre esta línea. Y bueno, y una de las cosas que también ha influido mucho en la evolución de cómo se están manejando las carreras, no solamente las nuestras, sino que absolutamente todas, me imagino, es la tecnología en todo sentido. Desde hoy en día tener un Jetboil,
claro. que antes simplemente no podías hacer, necesitaban más gas, necesitabas el tema del viento, no sé, habían tantas cosas relacionadas con eso. La tecnología de la misma ropa, ¿cierto? Hoy en día todo lo que funciona estando aún mojado te da realmente una autonomía, una seguridad para enfrentar Seguridad, claro. otras condiciones de clima más adversas. Obviamente las comunicaciones también y obviamente los sistemas de seguimiento. Entonces eso te ha generado mucha facilidad a la hora de organizar, ¿no? Y no es menor tampoco, por ejemplo, decirlo en el tema de diseño, eh, el acceso que tenemos hoy en día a imágenes satelitales Claro. de alta resolución no es lo que teníamos en el 2004, en el 2005, en el 2006, donde realmente lo que tú estabas viendo en esa foto no reflejaba realmente lo Claro. que tú te encontrabas después en terreno. Hoy en día realmente con el detalle que hay, realmente puedes darte el lujo de diseñar y si bien obviamente hay variaciones y siempre uno se va a encontrar sorpresa, te acercas mucho más a la realidad. ¿Y los trekking, por ejemplo, los haces? 100%, siempre, sí, 100% sí, sí, completo. sí, sí. Y Sí, es la esos parte son, más linda de la carrera. es la Irías, parte, ir a hacer el scouting. claro, claro. Porque los otros scouting simplemente se hacen no sé, en general, para la sección de bicicleta no necesitas ir en bicicleta, las de kayak no necesitas Las secciones de kayak. bicicleta son todas por caminos o huellas. Mm, Mira, en general hay mucho, yo diría que un altísimo porcentaje es gravel. Y después caminos interiores de una estancia, pero no hay senderos así tipo single track, no es técnico en términos de bicicleta, es más bien siendo fuerte en la bicicleta, eso es lo más importante, fuerte en la pedalía Claro. Y el remo es en kayak, dobles, en el mar, en los fiordos. Sí, pero también hemos tenido largos descensos de río, es decir, hemos estado a ver, 40, unos 60 kilómetros de río, pero bajando. Bien, sí. Y en mar, igual han habido secciones muy largas de kayak, 90 kilómetros. Pero eh, es una de las pocas y- carreras del mundo que mantiene el kayak de travesía. sí, y estamos como en el límite, porque diría yo que debe ser por eso también, es una de las cosas más difíciles de mantener. Y aquí especialmente, obviamente, en esta parte de Patagonia, es una de las, diría yo, de las secciones más caras en términos de manejo de seguridad, o sea, por Claro. lejos. Y además tiene otra cosa que a mí siempre me incomoda un poco, es que de una u otra forma siempre te corta la carrera, porque tiene una zona oscura, Claro. entonces siempre se genera ahí un juego. De hecho, bueno, no es seguro, pese a que en todas las ediciones hacia atrás siempre ha habido kayak, no es seguro que en la próxima edición haya kayak. Eh, Eso podría ser una evolución, porque en el fondo, yo en este momento tengo que pensar cómo logro mantener con vida para un Expedition Race. No importa si se hace cada 2, cada 4 años, pero a mí en lo personal me gustaría mantenerlo. Pero ¿cómo poder mantenerlo sin que te quede cierto, si no logras los recursos, sin que te quedes por años pagando eso? Ese es Claro. el punto. Entonces, si uno le sacara el kayak y te enfocara 100% en las secciones de trekking, que son lo más extremo que tiene, y haces conexiones de unas a otras con bicicleta, la verdad es que igual puede salir algo muy atractivo. Hay que probar. Entonces, bueno, pero claro, pero por otra parte, mira, te bajan no solamente un costo en términos por parte de la organización, sino que además hacia los equipos. Sí, claro. El costo es enorme porque obviamente para venir acá es obligatorio el traje seco. Eh, y ya de ahí para arriba todo el resto, ¿no? Sí. Entonces, es un tema. A muchos no tienen la facilidad de estar entrenando esa disciplina, es como la más compleja acá. Entonces, como te digo, no sería nada raro que diseñáramos una ruta muy dura que no tenga calles para la próxima, ¿no? No, Mira, te lo doy así como, creo que no se lo he contado a nadie, pero es una posibilidad, no es una está cerrado, posibilidad. pero es una posibilidad. Sí.
Y ahí, contame, porque nos queda poco tiempo, porque Zoom es menos tiempo. Ujú. Contame cómo ves la ARWS, si te gustaría ser parte, si no. Mira, la verdad es que ni siquiera me he preocupado mucho de mirarlo en los últimos años así en detalle, pero en su momento cuando nació y al tiempo estuve viendo y la verdad no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque en el fondo en ese momento era casi, si tú tenías las lucas para pagar y meterte al circuito, entrabas. Y eso no me gusta. Me hubiese gustado otra cosa, que, que hay una organización detrás que escoge carreras porque tienen algo, un espíritu, un formato, un algo, ¿me entiendes? Claro, Pero no porque el que paga entra. Porque en el fondo, ¿qué pasa? Ya, ok, bueno, imagínate que entramos, pero te ponen al lado a quien sea. Y no lo digo en ningún sentido despectivo, pero en sentido de literal de que no todas las carreras son iguales, ¿ya? Y Patagonia Expedition Race se diferencia sí. mucho en términos de ser muy extremo de expedición. Entonces, por eso no me gusta. Me parece bien que exista, pero así por lo menos en ese concepto del que paga entra, yo no entraría nunca. Ni aunque tuviese los recursos para entrar. Claro. Está bien. Si fuese de otra forma, sí, pero no de esa forma que está. Me parece Eh, bien y está sucediendo algo parecido ahora en la región sudamericana que están armando. Está pasando algo muy parecido y hay como un ruido acá en la zona, dentro del ambiente, por eso. Pero bueno, claro, es no es no es algo oficial del deporte, sino que es una empresa privada que organiza eso, punto. El que quiere participar, participa, el que no, no. Pero mira qué bueno. claro, y finalmente lo que hay se mueve por un interés económico y que va por sobre todo lo demás. Entonces, imagínate ver que tiene ese espíritu justamente sin recompensa económica y una serie de otras cosas, como que no cuadra ahí, no cuadra. Creo que le haría un daño a la carrera metiéndolo en un circuito así, no sé. Mira, ¿y crees que el Eco Challenge va a volver a potenciar el deporte en el mundo? La transmisión de ahora de los capítulos. Eh, la verdad es que yo creo, es complejo, hay muchas aristas que no estamos viendo. Pero sin duda yo creo que sí va a motivar a más gente quizás le da una inyección nueva de energía al Adventure Racing. Yo espero que sea así. Y en general, bueno, creo que si bien es una carrera que está enfocada más, es diferente a nosotros, si tiene televisión, la televisión se tiene que adaptar a Claro. la carrera, ¿ya? Allá es distinto, en el fondo la carrera se adapta a que sea para la televisión, pero me parece bien que existe, que tengan esa capacidad de meterse tan fuerte en televisión para motivar a otros justamente en estos deportes, y no necesariamente también en este deporte, sino que justamente para eh, ir a la naturaleza, buscarlo, esos desafíos, ¿no? Claro. Independiente si estás en una carrera o no. ¿Sí? Es lo que yo siempre digo, que a mí me toca hacer la parte de imágenes y me gusta que la gente diga, uy, qué bueno, qué lindo, qué lindas imágenes, pero que también motive a que esa persona que lo mire vaya y quiera hacerlo. No solamente Claro. mirar la pantalla y ver la imagen linda, sino que Sí, el desafío es mostrar y que motive que salga alguien a la montaña. sí. Bueno, y además de la PER, a ver si nos da el tiempo, no sé si son 40 o 45 minutos esto. Sí, Eh, es, estás haciendo los otros eventos de trail running. sí, bueno, en realidad en el 2012 introdujimos el Patagonian International Marathon, que es un maratón, un medio maratón y 10K por calle, pero Ah, por ruta de vehículos, pero no en la ciudad, sino que muy cerca de Torres del Paine. perfecto. Realmente ha sido una carrera muy internacional, han venido corredores de 60 países y tiene lo suyo, ¿no? Es un evento realmente muy especial. Y después de eso dijimos, mucha, bueno, entremos en el trail running, que era como evidente que había que dar el paso. Claro. Y en el fondo hicimos un evento de baja dificultad, pero de trail running. Es decir, era muy parecido al maratón,
pero de hecho estaban un día uno y el otro día, al día siguiente estaba el otro. Después los separamos, pero ambos son en septiembre. Y entonces el Ultra Pine es ese, que tiene distancias que van desde los 14K hasta los 80. Ahora eso quizás se recorte a 50, pero más adelante ahí estamos viendo, depende cómo vayan las cosas. Pero tiene otras distancias intermedias, 35, 50. Entonces, Sí. la verdad es que cualquier corredor que está empezando incluso puede participar en eso. Y no estaba tan conforme con eso, tenía ganas de tener una carrera de trail running, pero que tenga el corazón de Patagonia Expedition Race. Claro. Y así nació el Ultra Fjord. El Ultra Fjord realmente es justamente una carrera de trail running, pero que tiene su lado salvaje. Eh, Originalmente partimos haciendo, la distancia más larga era en 100 millas, tenía 100K y otras distancias más cortas, pero hoy en día hemos tenido que ajustar el modelo, es bastante complejo, esa carrera es en abril, Claro, entonces duro. hay días fríos, bueno, pero es realmente en términos de imagen, si tú la buscas por ahí, Sí, sí, sí. dale un vistazo a los videos, es impresionante. Incluso hay una sección donde se pasa corriendo sobre un glaciar, Sí, sí. hay unos bosques, cruzar ríos, no, Es como si fuese realmente una fuerte. sección de trekking de la PER. La gente tiene que saber eso también. Que va a una carrera en un Claro, lugar. pero con la diferencia es que está marcada y está Claro, abierto el sí. sendero. Esa es la gran diferencia, sí, sí. Pero es dura, es una carrera dura y que, bueno, siempre lo decimos, no es para cualquiera, Claro. realmente no es para cualquiera. Y contame, ¿por qué ves, cuál es tu visión sobre que en la PER hay muchos equipos extranjeros, internacionales, muchos, Ujú. pero no hay muchos de Sudamérica, Mm, ¿no? o sea, en general siempre hay, ¿ah? Pero especialmente, diría yo, de Brasil. De Chile no hay casi muchos, ya, No, siempre entraba uno, máximo dos, y el año que hubo más que querían entrar, hicimos una clasificatoria antes. La idea es que mantener esa proporción más o menos pareja, que haya un equipo inglés, que haya un equipo de Japón, que haya un equipo de Francia, de España. La idea es que sea multinacional, no recargarse en ninguno, y está abierto a todos. Yo diría que sí, es verdad que de Argentina sí han habido sí, pocos equipos, diría yo. Pero bueno, están bienvenidos acá. sí, Siempre los problemas son siempre, a veces, los temas económicos y eso. sí, Cuando siempre. partimos PER, la verdad, los primeros años, los costos de entrar eran relativamente bajos. Después, mientras estuvimos con un buen sponsor, también mantuvimos costos relativamente bajos, pero después sin sponsor, decidir para seguir, la única forma era Con las subirle inscripciones, a los equipos y no había otra forma. Si en el fondo de aquí, del gobierno no te apoyan, las marcas no se quieren jugar, no hay otra. Entonces, o sea, o sigue así o no. No hay otra forma. claro. Entonces, pero bueno, Bueno, así va a ser. Bueno, entonces, noviembre del 2022 va a haber sí, una nueva edición de la PER, quizá con modificaciones, pero va a seguir teniendo exacto. el espíritu ese de expedición y exploración, ¿no? Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Lo que puedo asegurar, si tú vienes a Patagonia Expedition Race, no te lo vas a olvidar nunca en la vida. Ahí va. Y los corredores no se lo olvidan nunca en la vida, ¿eh? De Ya, hecho, ya. colegas que fueron a cubrirla no se lo olvidan nunca en la vida. Ya. Esteban, muchas gracias por esta charla. Un placer haber podido lograrlo, que hayas accedido y conocer cuál es la idea del organizador de la PER. Eso es fundamental. No, gracias a ti y igual felicitaciones por persistir en tu línea de seguir todo este tipo de carreras, tantos años. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, suerte en todos los eventos que estés realizando y bueno, la mejor para la próxima PER. Dale, Gracias, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, chao, chao.